Esta presentación es informativa. Entender que el síndrome adverso metabólico es un efecto secundario por el consumo hormonal por la mujer transexual, que, a dosis terapéuticas y adecuadas, este síndrome adverso metabólico es de beneficio. A dosis exageradas o en combinación, anticonceptivos, como la medroxiprogesterona, se ocasiona un síndrome metabólico y en casos más avanzados con factores de riesgo heredables y propios, el síndrome cardiometabólico es obligado. La mujer en algún momento de su vida está en riesgo de ocasionarse de un síndrome metabólico, que inicia con síntomas propios de la edad y sus heredables, por su sobrepeso y falta de cuidados, pero la mujer transexual siempre está a un paso para ocasionarse un síndrome metabólico irreversible y permanente. Introducción. El síndrome de adversidades metabólicas o de efectos secundarios por hormonas en mujeres transexuales es un tema de gran importancia en la actualidad. La alteración metabólica causada por el consumo de hormonas como el estrógeno o estradiol puede conducir a la acumulación de grasa corporal, dependiendo de su genética, biotipo, los hábitos y costumbres de cada individuo. Estas hormonas son fundamentales en el proceso de reasignación sexual de las mujeres transexuales, pero es importante tener en cuenta que otros factores de riesgo exógenos y endógenos pueden desencadenar un síndrome cardiometabólico. Este síndrome se caracteriza por la obesidad sistémica corporal, la infiltración abdominal y en órganos, así como el daño cardiovascular y la resistencia a la insulina, lo que puede llevar a la diabetes y otras eventualidades. Es por ello que es fundamental que las mujeres transexuales que están en proceso de reasignación sexual reciban un seguimiento médico adecuado para minimizar los riesgos asociados con el uso de hormonas. Es crucial que se realicen estudios y se brinde información sobre cómo manejar de manera adecuada los efectos secundarios de las hormonas en las mujeres transexuales, con el fin de prevenir o evitar complicaciones metabólicas y cardiovasculares, a corto, mediano plazo y en el envejecimiento. Soy la doctora Mireille Pérez Brambila para que me conozcan, médico titulado, especialista en psiquiatría y medicina somática, dedicada al estudio de la transexualidad desde el año 2010 a la fecha y continuo cambiando el futuro de la transexualidad. Tengo más de 184 publicaciones en diferentes páginas web, en monografías.com y algunas revistas médicas universitarias y hospital. Todas mis publicaciones y temas sobre transexualidad están protegidas por más de 50 referencias bibliográficas, revistas de medicina y exposiciones, todo únicamente relacionado a la transexualidad y congénitos con malformaciones sexuales. El tema de hoy: impacto de las hormonas en el cuerpo de la mujer transexual. A desarrollar un síndrome cardiometabólico. Tabla de contenidos. Explicaremos brevemente cuál es el significado de las palabras claves que deben tomarse en cuenta en esta presentación para la mujer transexual, con el fin de entender la importancia de este tema. La importancia de las manifestaciones clínicas que la mujer transexual debe observar durante su desarrollo de la transexual, sea en la etapa de reasignación o de logros, así como su síndrome de adversidades metabólica que se ocasiona por el consumo hormonal, que debe mantener con medidas profilácticas bajo un escudo protector, como es su alimentación y ejercicio físico. Asimismo explicaremos brevemente algunos contenidos de importancia y su impacto en su salud como es el síndrome metabólico o estado proinflamatorio metabólico, cardiometabólico. Sin embargo, para su entendimiento, la mujer transexual no debe confundir algunos términos o de efectos secundarios, como es el síndrome adverso metabólico, ocasionado por hormonas, que solo es de beneficio para la mujer transexual y que debe mantenerse dentro de un estado de salud, principalmente sus 3 líneas de alteraciones. No confundirlo con el síndrome metabólico, que es un estado proinflamatorio, como se ha mencionado y que la mujer transexual solo está a un paso de ocasionárselo con serios trastornos a su salud, es decir, cardiometabólico, y que solo dependerá de ella, sin olvidar que durante el envejecimiento, esta situación se exacerba aún más por diferentes factores de riesgo.
El metabolismo es un proceso fundamental en los seres vivos, donde se llevan a cabo una serie de reacciones químicas controladas para obtener los nutrientes y la energía necesarios para el funcionamiento del organismo. Síndrome de adversidades metabólico. La mujer transexual, debido a su alteración metabólico por el consumo de hormonas, como el estrógeno o estradiol, se ocasiona un síndrome de adversidades metabólica o de efecto secundario con depósito grasa corporal. Síndrome metabólico o cardiometabólico. La hormonación crónica en la mujer transexual en conjunto con otros factores de riesgo exógenos y endógenos pueden desencadenar un síndrome cardiometabólico. Este síndrome se caracteriza por la obesidad sistémica corporal, infiltración grasa abdominal y en órganos, así como el daño cardiovascular con todas sus consecuencias y la resistencia a la insulina. La conservación de sus logros corporales por adversidad metabólica o de efecto secundario en la mujer transexual por su consumo hormonal, alteraciones finales y corporales de redistribución graso-corporal o adversidades metabólicas con interrelación físico-mental deben mantenerse de forma crónica, sin daños o efectos perjudiciales. Siendo la más importante evitar un síndrome metabólico o cardiometabólico, y esto dependerá en parte de sus antecedentes genéticos y heredofamiliares, así como los propios. Sin embargo, las medidas preventivas y que éstas dependen de la mujer transexual, para mantener un biotipo dentro del rango en su peso y manifestaciones corporales metabólicas por adversidades. Por igual las medidas que se ofrecen para evitar otras alteraciones como son las manifestadas por los músculos y los huesos. Se supone que la mujer transexual logra su cambio de sexo, dentro de un estado de salud, con su estado metabólico y protrombótico dentro de un escudo protector. La mujer transexual, debido a su alteración metabólico por el consumo de hormonas, como el estrógeno o estradiol, se ocasiona un síndrome de adversidades metabólica o de efecto secundario con depósito grasa corporal, de acuerdo a su genético o biotipo, hábitos y costumbres. Hormonas que se indican en su proceso de reasignación sexual. Pero, debido a otros factores de riesgo exógenos y endógenos, se puede ocasionar un síndrome cardiometabólico, con obesidad sistémica corporal, con infiltración abdominal y órganos, así como daño cardiovascular y todo lo que conlleva, y diabetes resistente a la insulina. Los síntomas asociados con el síndrome metabólico no siempre son evidentes, pero uno de los signos visibles es una circunferencia grande de la cintura. El síndrome metabólico o cardiometabólico se relaciona estrechamente con el sobrepeso, que, la mujer transexual está a un paso a la obesidad, por la falta de actividad física y exceso nutricional o malos hábitos. Además, está vinculado a la resistencia a la insulina, donde las células no responden normalmente a la insulina, lo que resulta en niveles elevados de glucosa en sangre. El síndrome metabólico aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas o cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, infarto y trombosis, diabetes. Este síndrome metabólico se caracteriza por la obesidad sistémica corporal, la infiltración abdominal y en órganos, así como el daño cardiovascular y la resistencia a la insulina, lo que puede llevar a la diabetes. Es por ello que es fundamental que las mujeres transexuales que están en proceso de reasignación sexual reciban un seguimiento médico adecuado para minimizar los riesgos asociados con el uso de hormonas. Es crucial que se realicen estudios a fondo y no copiados o imitados de revisión de otros artículos publicados en serie, y se brinde información científica y verdadera sobre cómo manejar de manera adecuada los efectos secundarios de las hormonas en las mujeres transexuales, con el fin de prevenir complicaciones metabólicas y cardiovasculares a largo plazo, que más del 60% de las mujeres transexuales se compromete aún más su estado metabólico y todos los efectos de daño que se ocasionan en el transcurso de su vida. Se efectuó una revisión de datos bibliográficos, de diferentes autores, sobre el efecto del acetato de medroxiprogesterona de depósito en mujeres cisgéneros por diferentes trastornos y enfermedades ginecológicas, y en mujeres transexuales, que se les prescribió progestágenos, el acetato de medroxiprogesterona, en su proceso de reasignación sexual, para redistribución de la grasa corporal y grasa en la glándula mamaria. 150 miligramos cada 3 meses, por 3 ocasiones.
Los estudios demostraron que comparativamente, la mujer transexual su aumento de peso en grasa corporal fue superior de un 30% a la mujer biológica no transexual, es decir, obesidad mórbida. El acetato de medroxiprogesterona con más de 60 efectos secundarios, algunos irreversibles o permanentes, como la osteopenia y osteoporosis, así como la atrofia muscular estriada y daño articular en rodillas y cadera, artrosis y fracturas, a pesar de haberse suspendido el progestágeno de depósito, es decir, sin respuesta al tratamiento ofrecido para la osteoporosis y sarcopenia en un 70%. Los trastornos en la función hepática ocurrió en más del 30% de las mujeres transexuales. Galactorrea en 20%, dolor de espalda un 40%, retención de líquidos en un 80%, con edema en tobillos. Dolor de cabeza o cefaleas en un 30% y otras eventualidades más. El acetato de medroxiprogesterona debe de estar prohibido su uso, ya que no existe ninguna justificación para la usuaria transexual su indicación, pero sí de daño irreversible y permanente. Esta imagen es muy demostrativa, como se observa una imagen corporal en una mujer transexual, con su síndrome de adversidades metabólico-hormonal, bajo profilaxis o de medidas preventivas, tomando muy en cuenta sus antecedentes heredofamiliares y propios, como es su alimentación exclusiva de la mujer transexual y el ejercicio físico. Ahora bien, la otra imagen se observa ya con sobrepeso y algunas alteraciones, con infiltraciones de grasa no deseado, como es el abdomen y espalda, adiposis, en nalgas, así como cambios en su biotipo heredado o construido anteriormente con dieta y ejercicio. Por último, se observa ya a la mujer transexual, en un estado mórbido de obesidad central y todas las manifestaciones clínicas de trastornos y enfermedades ya mencionadas. Y lo más observable es su lipomastia por infiltración grasa en las glándulas mamarias y circunvecino, trastornos vasculares superficiales o periféricos, con retención hídrica. Los factores de riesgo más importantes para el síndrome metabólico en la mujer transexual, su síndrome de adversidades metabólico por consumo hormonal de estrógenos, progestágenos y antiandrógenos. El síndrome metabólico es un conjunto de condiciones médicas que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y otras enfermedades crónicas. En la mujer transexual hay factores de riesgo específicos que pueden influir en la aparición de este síndrome. Uno de los factores de riesgo más importantes es el consumo de hormonales, además de los estrógenos, específicamente de progestágenos y antiandrógenos. Estas sustancias alteran el metabolismo en su cuerpo, lo cual puede contribuir a inducir al desarrollo del síndrome metabólico. Otro factor de riesgo es el sobrepeso y la obesidad abdominal, caracterizada por una cintura grande. El exceso de grasa en esta área del cuerpo está asociado con un mayor riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Además, un estilo de vida sedentario y la falta de ejercicio son factores que pueden aumentar el riesgo de síndrome metabólico en la mujer transexual. La inactividad física puede contribuir al aumento de peso y a la resistencia a la insulina, lo que a su vez puede desencadenar problemas de salud metabólica. La resistencia a la insulina es otro factor de riesgo importante para el síndrome metabólico en la mujer transexual. Este trastorno impide que las células utilicen adecuadamente la insulina, lo que puede llevar a niveles elevados de azúcar en sangre y otros problemas de salud. En resumen, los factores de riesgo más importantes para el síndrome metabólico en la mujer transexual incluyen el consumo hormonal de estrógenos, progestágenos y antiandrógenos, el sobrepeso y la obesidad abdominal, el estilo de vida sedentario, la resistencia a la insulina y otros. Es importante tener en cuenta estos factores y adoptar medidas para reducir el riesgo de desarrollar este síndrome metabólico. El enfoque terapéutico del síndrome metabólico es fundamental para mejorar la salud y el bienestar de las personas que lo padecen. La educación sobre la importancia de la dieta, el ejercicio y la monitorización metabólica juega un papel crucial en la gestión de esta condición. En esta presentación observamos en detalle cómo estos factores impactan en el síndrome metabólico y cómo se pueden abordar de manera efectiva con su aprendizaje por parte de la mujer transexual.
El síndrome metabólico es una condición compleja que se caracteriza por la presencia de varios factores de riesgo, el cardiovascular, como la obesidad central y la resistencia a la insulina. En la mujer transexual, las hormonas como los estrógenos pueden influir en el desarrollo y la gestión de este síndrome. Por lo tanto, es importante tener en cuenta estos aspectos al diseñar un enfoque terapéutico individualizado. La dieta juega un papel fundamental en el manejo del síndrome metabólico. Una alimentación equilibrada y saludable, con limitación de los hidratos de carbono y proteínas de carne magras de alta calidad biológica, puede ayudar a controlar el peso y mejorar los marcadores metabólicos. Es importante educar a la mujer transexual, con antecedentes heredofamiliares de obesidad e hipertensión arterial, y sobre la importancia de seguir una dieta adecuada y adaptada a sus necesidades individuales, así como el ejercicio físico permanente de por vida. El ejercicio regular también es clave en el tratamiento del síndrome metabólico. La actividad física ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, controlar el peso y reducir el riesgo cardiovascular. Se recomienda realizar el ejercicio de fuerza muscular, combinando ejercicios aeróbicos. Además, la monitorización metabólica es esencial para evaluar la evolución de la condición y ajustar el plan terapéutico según sea necesario. Esto puede incluir pruebas de laboratorio para medir los niveles de glucosa, lípidos y otros marcadores metabólicos, así como el seguimiento regular de la presión arterial y el peso. En resumen, un enfoque terapéutico integral del síndrome metabólico que incluya educación sobre la dieta, el ejercicio y la monitorización metabólica es fundamental para mejorar los resultados clínicos en las personas que lo padecen. Al abordar estos aspectos de manera efectiva y personalizada, se puede ayudar a reducir el riesgo cardiovascular y mejorar la calidad de vida de las mujeres transexuales. Su impacto en la salud de la mujer transexual se compromete. El síndrome adverso metabólico por estrógenos en asociación tiene un impacto en la salud de las mujeres transexuales, cuando se rompe su equilibrio protector, aumentando el riesgo de ocasionarse un síndrome metabólico o cardiometabólico, obesidad central abdominal y orgánica. De enfermedades inflamatorias, cardiovasculares, trombosis e infarto, daño hepático y renal, lesión articular principalmente las rodillas, óseo, como la disminución o pérdida de hueso y disminución de la masa muscular o en etapa final, la sarcopenia, diabetes de difícil manejo y cáncer. A continuación, solo son algunas manifestaciones de su impacto en la salud de la mujer transexual, al ocasionarse un síndrome metabólico grave, algunas de estas permanentes e irreversibles, que no responden a ningún tratamiento para su reversibilidad, ocasionado su muerte. Accidente cerebrovascular. Infarto corazón. Hígado graso. Cardiopatía. Vasculopatías. Trombosis. Tromboembolia. Daño renal. Daño articular. Osteopatía y musculopatía. Trastornos del ánimo. Suicidio y postración crónica depresiva. Para proporcionar contexto a esta explicación, es necesario proporcionar algunos antecedentes. La clasificación de los tipos de cuerpo, también conocida como somatotipos, está determinada por varios factores, entre ellos la genética, la actividad física y la dieta. La estructura ósea, la masa muscular y la distribución de la grasa en áreas típicas del cuerpo se utilizan para clasificar a las personas según su sexo, edad y raza. La clasificación médica de los somatotipos está determinada principalmente por la genética. La categorización de los individuos según su tipo de cuerpo se puede dividir en tres grupos distintos: endomorfos, mesomorfos y ectomorfos. La distribución de grasa corporal en la mujer transexual, al igual que la ginecomastia, es un tema de gran interés debido al impacto que las hormonas tienen en este proceso. Es importante comprender cómo el consumo de hormonas femeninas afecta la manera en que la grasa se distribuye en el cuerpo de las mujeres transexuales. Se debe entender que el logro de esta cualidad solo depende de la genética y los heredables, y obtener el biotipo o somatotipo heredable y secundariamente dependerá de las hormonas de consumo. El consumo de hormonas femeninas influye en la redistribución de la grasa corporal, promoviendo una distribución más femenina.
Esto significa que la grasa se acumulará principalmente en áreas como las caderas, los muslos y las nalgas, lo que ayudará a obtener una silueta más femenina. Consumir en sobredosis estas hormonas no significa lograr una silueta femenina perfecta, es una falacia, ya que las dosis recomendadas hormonales son en equilibrio entre el estradiol y el antiandrógeno. La detección temprana y la intervención proactiva son esenciales para reducir la carga de enfermedades relacionadas con este síndrome en la población femenina. El síndrome metabólico también tiene implicaciones sociales, ya que puede afectar la calidad de vida y la autonomía de las mujeres transexuales. Es fundamental abordar este síndrome desde una perspectiva holística que considere el impacto en la vida cotidiana y promueva el empoderamiento femenino. La investigación es crucial para comprender en profundidad la relación entre estrógenos y el metabolismo de la mujer transexual. Para que los estudios que evalúan el impacto de intervenciones específicas y estrategias de prevención para reducir la prevalencia y las complicaciones del síndrome adverso metabólico por el consumo crónico de estrógenos en un síndrome metabólico grave, es necesario que la hormonación debe efectuarse con las dosis mínima adecuada. En base a sus antecedentes heredables y propios, edad, raza y biotipo, así como los hábitos y costumbres de la mujer transexual. La mujer transexual ya no debe ser un modelo empírico y experimental, existe demasiada información al respecto, ya que solo sirve para algunos médicos indicar hormonales sin ningún seguimiento o acompañamiento. La mujer transexual merece respeto en cuanto a su persona, que también forma parte de esta sociedad. Hemos terminado, espero que hayas disfrutado de esta presentación y sobre todo, que le hayas entendido, creo que te enfade, con tantas repeticiones de lo que es el síndrome metabólico, pero es la única manera de que entre en tu cabeza y que siempre estarás en riesgo a ocasionarte un síndrome metabólico, debido que a partir de tu consumo hormonal de por vida, tendrás un síndrome de adverso metabólico, es la única manera de feminizarte, pero estás a un paso de ocasionarte un serio trastorno cardiometabólico o a lo mejor ya lo tienes y no te has dado cuenta, y es claro que entonces no entendiste esta presentación. Hasta pronto. Advertencia. El contenido de este trabajo y su publicación en YouTube es proporcionado por la doctora Mireille Pérez Brambila, responsable y autora, mismo que se ofrece para su vista, para educación, información y principalmente de orientación de todo lo relacionado a la transexualidad. Para ampliar su información, ocurra a páginas web, en donde existen diferentes y múltiples publicaciones sobre el mismo tema, algunos la autora y otros que se han publicado sin autorización o permiso de la autora, anteponiendo un nombre de autor falso, que lo ofrecen con fines de lucro. Esta presentación solo contiene imágenes, gráficos y videos, así como temas de música gratuita, libre de derechos de autor, proporcionadas libremente por Pixabay y Freepik, para su presentación en YouTube, sin violación alguna. Otras imágenes o gráficos son originales, con sus datos estadísticos están elaboradas y proporcionadas por el Dr. Manuel Pérez Brambila. Todas mis presentaciones no contienen ninguna imagen con derechos de autor ni de fragmentos de video o de música, el nombre del autor y de la página en donde se descargó libremente, se coloca el nombre del autor.